Willy Cohen, a ver, Willy, primera pregunta que es, ¿qué te preocupa más de esta semana? ¿Cómo sigue la cuarentena el domingo o el posible default, aunque no es default porque sería el 22 de mayo, del viernes? No, ¿qué tal? Buenas noches. No, por supuesto que me preocupa sobre todo cómo sigue administrándose la cuarentena. Eso me parece que es fundamental. Hay, por supuesto, conectado a eso, hay otras cuestiones muy inmediatas. Me preocupa mucho cómo se van a pagar los salarios en esta primera semana de mayo, que cae justamente los salarios de abril. Me preocupa mucho la recaudación de impuestos, que va a caerse, por supuesto, a pedazos, tanto a nivel nacional, municipal y provincial. Y bueno, por supuesto que terminar o no poder evitar el default agravaría toda una situación que desde ya es muy complicada, pero creo que metiéndome en el debate espectacular de recién, me da la sensación que ya el gobierno o los gobiernos ya empiezan a no estar tan cómodos como estaban antes con la cuarentena, porque la opinión pública empezó a darse vuelta, hasta los médicos empiezan a despegarse. ¿Te das cuenta? Claro, porque ya la opinión pública está diciendo, muchachos, ¿qué está pasando acá? Y en general, entonces, la dirigencia política percibe esa situación. Ahora, después hay que tomar decisiones. Entonces, digamos, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Iniciar la apertura de la cuarentena en los centros urbanos importantes, bueno, es el gran desafío y va a ser muy difícil esta implementación tan organizada, pero yo creo que inexorablemente, lógicamente, hay que empezar a pensar planes de salida, porque si no la situación se va a dar de hecho y va a ser, por supuesto, mucho peor, ¿no? Ahora, Willy, ¿qué panorama imaginás? Vamos a suponer que tenemos una cuarentena que finaliza de manera un poco más ajustada, los 40 días, y que en algunas zonas persiste un tiempo más. ¿Qué imaginás después? A ver, ¿qué país nos queda? ¿Cuántos millones más o cientos de miles o lo que fuese tu cálculo de pobres? ¿Cuánto daño en materia de actividad económica? ¿Cuánto daño en materia de empleo? ¿Qué situación nos queda en el panorama inflacionario? ¿Qué pasa con el dólar? O sea, ¿qué país nos queda después? En el corto plazo, pues no te digo de acá a un año. Por lo pronto es una obviedad que todo lo que uno pueda plantear ahora son conjeturas, porque realmente no sabemos cómo termina esta pesadilla de, digamos, el coronavirus. ¿Cuándo termina? ¿De qué manera? Porque al mismo tiempo ahora hay que desandar el camino del terror. Vos ahora necesitás recuperar el consumo, y para recuperar el consumo no solamente tenés que lograr que la gente se anime responsablemente a salir a la calle, sino que tenés que lograr que la gente se anime a acercarse a un kiosco. Entonces tenés que volver, vas a tener que empezar a tirar un poquito para atrás y empezar a explicar que contagiarse no es morirse. Y que yo coincido con vos, Willy, coincido con lo que dice Débora. Yo no veo al gobierno en esta etapa, ni al nacional, ni al de la ciudad, ni al de la provincia. Los veo mucho más conservadores. Claro. Sí, parecería, sí. Bueno, fíjate vos que salió a hablar Ginés González García, salió a hablar el ministro Goyán, pero el ministro de la ciudad, Quirós, dijo ninguna... Es más, Willy, Ginés González García y Goyán son mucho más, si querés, audaces que el resto, Pero me parece que es un discurso político también, Fabián, es decir, me parece que la política, y Ginés es un hombre de la política, ha empezado a percibir que la opinión pública hoy está, si querés, para ponerlo en esa simplificación, yo te lo diría en estos términos, más por la economía que por la salud, digamos. Yo te lo diría en términos,
en términos más crueles, discúlpenme, le voy a quitar todo dato moral a lo que voy a decir. Los gobiernos se manejan por encuestas, se manejan por sensaciones. Algunos. Se manejan, no todos, se manejan por, Sí, el problema es tener buenos encuestadores. El tema es, no se manejan por condiciones morales, eso es para la gilada. A mí me parece que la sociedad no le advirtió al gobierno que le preocupa la situación económica. Y voy a poner un ejemplo. Presos salían todos. Hubo un cacerolazo y de preso no se habla más. Es más, los que hace una semana estaban de acuerdo, no, bueno, nosotros nunca dijimos que... Bueno, muy bien. Prum, se cortó el tema. Entonces digo, me parece que los gobiernos, y no hablo solo el de Alberto Fernández, el resto, como no sienten que la sociedad, alguien dirá, pero ¿cómo? No sienten que la sociedad les reclame por lo económico. El domingo habilitamos 2 o 3 cositas y seguimos igual. Yo siento que está pasando. Yo, hablando con los funcionarios, están mucho más conservadores que todo lo que estamos planteando nosotros. Más conservadores que lo que dijo Eduardo López todavía. Hoy, Fabián, hubo algunos cacerolazos en algunos distritos, en algunas plazas de algunas ciudades del interior, donde los comerciantes se acercaron al municipio y golpearon cacerolas pidiendo que los dejen trabajar. Es decir, me parece que es una situación que, claro, por supuesto, los médicos con todo derecho podrían decir, claro, como solamente, digamos, tenemos 250 muertos y no hay 50.000 muertos, entonces ahora la gente pide vivir. Bueno, lógico, así es la vida. Claro, así es, pero seguramente, Willy, la salida de la cuarentena a nivel económico va a tener que ser además diferenciada. No es lo mismo un restaurante o un lugar de concentración masiva de gente que va a ser lo último en abrir que la ayuda que necesite un negocio que pueda salir en 1 o 2 semanas. Ahí es donde yo creo que hace falta una especie de comunicación un poco más concreta sobre qué pasa con los que no van a abrir hasta el último momento y qué pasa con los que pueden empezar a trabajar ahora. Bueno, por eso, ahí, digamos, retomando un poco la pregunta de Débora, es obvio que ya la economía argentina venía con una crisis de confianza que este equipo económico de Alberto Fernández lamentablemente no pudo revertir. Si nosotros vemos ya en febrero, ya en enero y en febrero, y también en marzo, la economía se estaba frenando, la recaudación estaba cayendo, por supuesto la brecha cambiaria aumentó prácticamente al doble, el riesgo país lo mismo, es decir, todo eso fue previo a la pandemia. Naturalmente, esta situación tan anormal a la Argentina, como hemos dicho muchas veces, la encuentra siempre muy formada. Voy a ser más políticamente incorrecto y seguramente Reato me va a secundar. Y perdonen, voy a quedar mal con gente. Los psicólogos atienden igual. El único problema de los psicólogos atienden por Skype es que les están pagando en blanco. Porque tienen que hacer el depósito. El drama de la psicología argentina en este momento, el único problema que tienen es que les pagan en blanco. Los odontólogos no pueden trabajar. Lo han dicho claramente. Con protocolos carísimos. A los oftalmólogos les pasa lo mismo. Los peluqueros no pueden. Pasa lo mismo. Todo acto que requiera que en tu trabajo tenés que estar sobre cierta manipulación, la persona, paciente, cliente, no va. Las oficinas ahora, no. Digo, en esto me lo van a tergiversar, ¿Qué preocupación puede tener el empleado público que cobra igual cada 30 días y cuyo único drama es qué tipo de carne elige para el asado? Ninguna. Entonces le voy a preguntar, no, estamos preocupados por la salud. ¿Qué drama puede tener el empleado privado que cobra cada 30 días y le descontaron poco o no le descontaron nada? El drama lo tiene el autónomo, el cuentapropista, que no tiene... Ojo, y cuando digo esto, puede ser un médico cardiólogo, te cobra $20.000 la operación y que no lo hace, a el último enfermero que da inyecciones y se gana 100 mangos, digo. Sí, o sea, el empleado. En toda... Fabián, el empleado también, porque vos si está en un tenés trabajo... Ernestina Pais, tiene un restaurante. Ahí está. Vos estás a pérdida pura. Pero absolutamente. Muy bien. Cuando me dicen cuánto facturas, tu 100% mirada del menos. tema naturalmente va a ser diferente. No estoy desmereciendo la opinión del empleado público o del privado que cobra el sueldo sin descuento. Estoy hablando de que cada uno lo ve desde su lugar. Claro. Nosotros acá, la verdad,
toco madera, como digo siempre, ¿no? Nos pagan el sueldo en tiempo y forma, y hay que contarlo esto, nos pagan el sueldo a nosotros, como casi todos los medios, con caídas verticales de los niveles de facturación publicitaria. Y esto le pasa a todas las empresas de medios. Bueno, nos pagan, por suerte. Ahora, ¿qué es lo que digo? Que no es lo mismo la mirada. Nosotros acá podríamos plantarnos y decir, está todo bien, que la cuarentena siga 2 meses más. Pero hay una realidad económica de mucha gente a la que me parece que debemos atender. Pero los autónomos, monotributistas, digamos, el emprendedor, es muy difícil de aprender por cualquier gobierno. Digamos, el gobierno hace rápido, vamos a asignación universal por hijo. Abajo llegás. Abajo llegás. Abajo hace llegás. rápido a eso. El es problema muy difícil llegar son los sectores medios. Además es un gobierno, que hay que decir la verdad, esos sectores medios no integran su base electoral. Por lo tanto, no los mira. Hay prejuicios. No los mira porque no tiene que seducirlos. El peronismo no, pero habla yo creo que para Seferino, todos, si pudiera, gobierna no. para ellos. Déjame pensar bien del gobierno nacional. Bueno, yo pienso bien. Yo creo que si pudieran ayudar al cuentaporpista, si supieran cómo llegar, lo harían. No saben cómo llegar. Sí, Ahora, yo iba a ir a ese punto. ¿Vos decís que podrían? Seferino, si no 5 saben, votos le vamos a escogen un a la ejemplo. humanidad. Vamos a un ejemplo A ver. de cómo Que podrían. A ver. A ver, por ejemplo, el tema del IFE, el ingreso El familiar de de emergencia. de familiar de emergencia, es para empleadas domésticas, empleados domésticos, personal que está desocupado, personal en negro. ¿Por qué no lo pensaron así? ¿Por qué no lo pensaron solo para el personal doméstico en blanco, ayudando a quien le paga el sueldo? Con eso hubieran ayudado a la persona que contrata al personal doméstico y hubieran instado a todos a blanquear a todos los empleados Pero, domésticos. ¿le puedo contestar? ¿Por qué no lo hacen? Pero ¿sabés por qué no lo hacen? Porque no los ven. No los ven. Qué bueno que tenés la bola no de son cristal. votantes. Espera que Willy, Sí. y entonces, después de esta catarse que estamos haciendo. No. Es muy interesante. Digamos, creo que volvamos a hacer foco. Lo que se necesita en este momento es, de alguna manera, un plan de salida de la cuarentena, del mismo modo que lo están haciendo Chile, Uruguay, Europa, es decir, en todas partes Córdoba está con un plan de zonas rojas, zonas blancas, donde ya hay fábricas trabajando. Se puede pensar, por ejemplo, en los menores de 45 años, en turnos bien espaciados, es decir, hay un montón de cosas para hacer. Por supuesto, significan correr algunos riesgos, entender, digamos, cómo administrar la pandemia, porque la realidad es que tener a todo el mundo encerrado y tener los hospitales vacíos, que hasta se están fundiendo los propios hospitales, eso tampoco es una ¿Te puedo política repreguntar sanitaria. eso, Willy? Te quiero repreguntar sobre eso que acabas de decir, pidiéndote una perspectiva más política, ¿no? Vos, además de ser periodista económico, hacés análisis político de lo que está pasando. Vos recién dijiste algo muy interesante, quiero retomarlo preguntándote, vos decías, bueno, otros países abrieron, claro, han abierto, pero tienen unas cifras de contagios y de muertes realmente espeluznantes que uno quisiera que la Argentina nunca llegue. Ahora, ¿hasta dónde la opinión pública, y yo creo que esto le preocupa al gobierno, ayer lo decía también Leandro Santoro, era una lectura interesante, le va a pasar o no la factura a los gobiernos, no lo digo solamente por el de Argentina, por el descalabro económico que va a quedar por mucho tiempo, y vamos a ver a los golpeados y a los heridos de esa situación por largos periodos? ¿Cuándo se lo va a facturar o no al gobierno en relación a qué? A la cantidad de muertos que tuvieron, a la cantidad de vidas que salvaron. No sé si me explico. Es decir, la gente que va a perder su empleo, la gente que va a ver su calidad de vida disminuida en lo económico, ¿a quién se lo va a facturar? Bueno, a eso voy. Hoy empieza a ser, digamos, más preocupante, empiezan a ser más preocupantes las víctimas de la cuarentena que las víctimas del coronavirus. Por supuesto, porque en Argentina hoy las víctimas de la cuarentena son mucho más que las víctimas del coronavirus. Bueno. Eso es así. Entonces, en este momento,
Bueno, Me hay parece muertes, que- no, Víctimas hay de la muertes, cuarentena ¿no? somos todos. Lo que pasa, Willy, O sea, que básicamente. si no se hubiese tomado la cuarentena, tampoco sabría si no serían muchas más las víctimas Claro. del coronavirus. César, digo. la bola de cristal de Seferino la quiero yo. Es un plano como medio contrafáctico pensarlo así. Habría que empezar a pensar de acá en adelante cómo salimos, ¿no? Más que, bueno, lo que se hizo, estamos todos de acuerdo que más o menos Era se lo que hizo había. bien o era lo que había que hacer. Precisamente porque yo creo que justamente hoy la discusión es si se mantiene la cuarentena eterna, el costo en víctimas potenciales de la cuarentena eterna Ahí va. va a ser mucho más alto Sí, claro. del propio coronavirus. Pero todo eso son conjeturas. Yo creo que en lo inmediato, bueno, la Argentina tiene la dificultad de la pandemia y la dificultad de su propia pandemia económica, que la coloca en el riesgo de la aceleración inflacionaria. Por eso, incluso para el empleado estatal o para el empleado privado que cree que esto no lo afecta, bueno, Claro que lo afecta. que el dólar esté en 120 pesos, tarde o temprano lamentablemente lo va a afectar. Willy, Entonces, ese, digamos, es el gran desafío que hoy tiene Argentina, que, bueno, no tiene, vos fíjate que me parece que incluso en términos de eficiencia, y bueno, el equipo económico no fue mucho mejor que Banoli, en el sentido de que vos fíjate que apenas el 20% de las empresas han podido lograr la asistencia. Pero eso tiene que ver, crediticia. Willy, eso tiene que ver con la economía gris argentina. Es exactamente así. Porque Bien, tenés muy que bien. tener la cuenta en el banco, tu Claro. planta de Yo creo, personal yo creo que tiene lo estar hablamos acá el otro registrada. día, que la economía argentina Claramente. gris y negra Correcto. es Pero mucho vos- más de lo que Bueno, creíamos. Exactamente así. Podés aprovechar para Willy. blanquear también. Sí, también. Esa es una, Claudio, esa es una realidad con la que vos tenés que naturalmente generar, operar. gobernar un país. Willy, O sea, tomo dos cosas que comentabas recién, a ver si las podés desarrollar un poquito. La primera, cómo nos enamoramos de soluciones que en un primer momento parecen que nos salvan. Pienso en la convertibilidad. Después nos quedamos 10 años, cuando ya al tercer o cuarto año habría que haber salido como mínimo para ver. Y ahora estamos con la cuarentena estricta y no queremos salir más o no sabemos cómo hacerlo. Recién dijiste un ejemplo que viene creyendo, sobre todo esta semana, Willy. Yo creo que la mayoría de la gente quiere ir saliendo de la Bueno, cuarentena. llegamos Eso- al extremo de las clínicas y de los médicos, a los que aplaudimos todos los días, y como no pueden trabajar, porque están las clínicas vacías y tienen que estarlo y estaba bien, no operan, no atienden, Claro. no hacen imágenes, Teorema tienen las Cornillón. camas de terapia intensiva vacías, y entonces sus propios médicos, nuestros médicos, cobran en 2 veces, cobran menos. Les dicen, miren, hasta que no tengamos algún ingreso, Les rebajan ¿cómo puede el hacer el sueldo. gobierno para ayudar a los primeros que nos van a ayudar a nosotros? Porque en Bueno, este sentido los públicos, bueno, nada, la maquinita funciona y siguen igual. Tienen que empezar a aparecer médicos en la televisión, porque los médicos son Tal mucho cual. más creíbles. Los médicos son mucho más creíbles que los periodistas y que los No. Sí, sí, No, sí. determinado Sí. periodista, no. Sí, sí. Defiende el rubro. Yo me mucho creo más. a mí mismo. Los médicos son sacerdotes. Entonces, tienen que empezar a aparecer médicos por la televisión que digan, che, muchacho, si te acercás a un hospital no quiere decir que te vas a morir. Bueno, lo que está diciendo Lo no te dijo vas a morir Cormillot es la segunda acá. vez que lo Lo dice. dijo Alberto el viernes acá con nosotros. Porque Alberto al Cormillot, planteó lo principio mismo. la comunicación era, ojo, no puedes ir al hospital, no es esto. Hoy ya se tiene que entender que contagiarse no Acabas de necesariamente decir morir. algo muy importante. Es verdad. La comunicación y los conceptos de comunicación del 20 de marzo No son los no mismos pueden cada- ser Es los lo del que 4 digo, de nos marzo. Exactamente. enamoramos de una cosa, una herramienta, y vamos con la misma todo Pero el me- tiempo, todo el día, un mes, 2 meses, Estamos 3 con meses, lo mismo. 17 años. A ver, entre nosotros, ¿podemos seguir gastando recursos explicándonos que hay que lavarse las Claro, manos con alcohol en gel y correcto. con agua y jabón? Digamos, si no lo aprendimos, somos ya. Bueno, y ahí viene la nueva normalidad. La persona que se autogestiona, que sabe Gastemos que se tiene eso. que lavar la mano, Claro, que yo tiene que estar preferiría distanciada. empezar a gastar Claro. los avisos oficiales en, miren, cuando viajen, Tal cosa, tiene que estar a claro. 2 metros, Correcto. mire, tiene que usar barbijo, mire, tiene Exacto. en otras cosas, digo, no sé. Willy, como siempre, abrazo enorme. Cariños a todos. Compañero, gracias.